Y amén. Amén. Mamás, hijos y lágrimas. Se oye un poco dramático mi título de este mensaje, pero es que en la relación a veces entre hijos y padres puede convertirse un poco compleja, ¿verdad? Hace un mes estábamos, mi familia y yo, por allá en Vallarta. Un amigo mío nos invitó para estar unos días ahí en un hotel. Y era un hotel de playa, estábamos allá en el camastro, al lado de la alberca. Y estaba mi esposa, estaba yo, y luego llega una señora, ¿verdad? 70 y tantos años, yo calculo que tenía, una señora canadiense. Y llega, me saluda, ¿verdad? Se sienta en el camastro que estaba al lado. Y me dice, hey, young man, ¿verdad? Me dice, joven. Dije, gracias por lo de joven, ¿verdad? Ya empezamos bien, señora, a sus órdenes. Y dice, oye, ¿tú eres miembro de este hotel? Y le digo, no, yo no soy miembro, mi amigo es el miembro, ¿verdad? Y él nos invitó para que estuviéramos aquí. Dice, ¿y qué te dice de la membresía? Y le dije, pues mire, la verdad es que a veces se ha quejado de algunas cosas, pero no sé bien, ¿verdad? Pues yo no vengo aquí cada tanto. He venido un par de veces, pero me dice, no, es que ya sé. Y empezó a decir, ¿no? Así dice, ya sé que esto es una estafa, pero mi hija anda comprando la membresía y yo ya le dije que no la compre porque la van a estafar y le van a cobrar sabe cuántos miles de dólares, y yo ya sé que esto no funciona. Y luego me empezó a preguntar, ¿verdad? Dice, pero todo esto está mal, ¿verdad? Dije, señora, no sé, yo no soy aquí, nada, ¿verdad? Nomás estoy aquí visitando. Y en eso llega la hija, una mujer como de la edad de mi esposa, ¿verdad? Y llega y la señora voltea y le dice, tú tienes que hablar con este hombre joven de aquí, ¿verdad? Y yo así, no me meta, yo ando bien tranquilo aquí, ¿verdad? Dice, ella me dijo que esta membresía no funciona y que es una estafa de dinero, ¿verdad? Y empezó ahí a cuchillearme a la hija, ¿verdad? Yo así de, hey. Y luego la hija se enojó, le dice a la mamá, le dice, mamá, si yo quiero pedir consejo y opiniones, yo lo voy a hacer, no necesito que lo hagas por mí, ¿verdad? Y ya se puso así medio y voltea conmigo y me dice, ¿por qué no le dices lo que me estabas diciendo? Y yo así, señora, no, yo ya tengo mis broncas, no me meta, por favor. Total, que ahí se enojaron y pasó un minuto y la hija se levanta y le dice, vamos a ir a comer, ¿vienes o no vienes, verdad? Ya vente. Y ya se levanta la esposa, la mamá, y va atrás diciéndole, yo ya te dije que te van a estafar y que estás tirando el dinero, ¿verdad? Y ahí van juntas a comer al restaurante. Y se van y le digo a mi esposa estaba ahí conmigo, le dije, magos, no importa de qué color sea la mamá, como que todas somos, está así medio complicado el asunto, ¿verdad? Y sabes, hoy quiero hablar de esto. ¿Por qué? Porque la relación entre hijos, padres, y el día de hoy vamos a hablar esta relación entre hijos y mamás, puede llegar a ser compleja, ¿sí? Ojalá todos tuviéramos relaciones pulcras donde todo siempre sale bien, pero no es el caso. Todos vivimos en un mundo real y tenemos la palabra de Dios que nos da consejos y sabiduría, verdad de Dios, para saber cómo atravesar y cómo navegar áreas tan importantes de la vida como nuestra relación con nuestra madre. El consejo para los hijos, primero, quiero decirte, es muy simple, muy poderoso, y no solamente es un consejo. La Biblia, de hecho, lo menciona como un mandamiento, ¿ok? Es tan importante para Dios el cómo nos relacionamos con nuestros padres, y el día de hoy vamos a hablar de nuestra mamá, que el mandamiento bíblico logró entrar al top 10 de mandamientos. ¿Okay? En los 10 mandamientos, en el Antiguo Testamento, el número 5, dice la Biblia en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, y entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. La instrucción de Dios parece simple, pero es muy poderoso. Dice, honra. Ten una vida que honre a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre y vas a tener una vida larga y bendecida. Ahora la pregunta es, ¿cómo honrar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Porque eso se oye como muy genérico, muy difícil, ¿sí? De manera práctica, la Biblia nos enseña cómo honrar. 3 cosas para los hijos. ¿Cómo honramos a nuestra madre? Número 1, nunca caigas en el desprecio. Dice Proverbios 23:22, escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. No desprecies a tu madre cuando sea anciana. Sabes, por desgracia, los seres humanos tenemos una tendencia natural a, conforme pasa el tiempo,
No se puede generalizar, pero es muy evidente que cada vez parece que hay más mamás que se sienten abandonadas por sus hijos. Cada vez parece que el aprecio de los hijos hacia los padres es más débil, más vulnerable, es más fugaz. Y vivimos en una sociedad donde esto, por desgracia, se ha convertido en una norma, ¿cierto? Mamás que no se sienten apreciadas o importantes para sus hijos. Cuando la palabra de Dios en Proverbios 22 nos habla, dice: no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Y quiero decirte, iglesia, una madre nunca debería sentir que no es importante para sus hijos. De manera práctica es eso. Y si te estás preguntando, bueno, ¿cómo sé si estoy honrando a mi madre? Hazte la pregunta: ¿tu madre siente que eres importante para ella? ¿Estás honrándola de esa manera? ¿Estás dándole ese lugar que la Biblia nos dice que debemos darle a nuestros padres, a nuestra madre? Ahora puedes estar pensando, bueno, Joel, esa señora de la alberca se le queda corta lo complicado que es mi mamá, ¿verdad? Tú no tienes idea de lo difícil que es mi mamá. Mi mamá es una persona súper complicada y es difícil lidiar, tratar con ella. ¿Sabes? La Biblia no dice, no pone asteriscos cuando habla de honrar a nuestros padres. No dice, honra a tu padre y a tu madre, asterisco. Bueno, si es muy brava y te dice cosas que dicen las mamás enojadas, puedes omitir esto. No hay asteriscos. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos, cierto? ¿Cómo lidio con esto? Porque es difícil a lo mejor, o a lo mejor está siendo descuidado, o a lo mejor es difícil, no sé. Pero ¿cómo lidiamos con eso de la misma manera que lidiamos con cualquier otra relación? Mira, las instrucciones de Dios son imposibles cumplirlas sin el poder de Dios. ¿Sabías eso? Si lo intentas así, a la buena de Dios, te vas a dar cuenta que no va a funcionar. Necesitas tener el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Necesitas pedirle. Yo necesito pedirle a Dios: Dios, ayúdame, porque yo no puedo ser el esposo que la Biblia dice que debo ser. Yo no soy tan compasivo, yo no soy tan abnegado, yo más bien soy egoísta, yo más bien soy resentido, yo más bien soy muy diferente a lo que tú dices que debo ser en la palabra. Señor, ayúdame, porque yo no puedo ser el papá que tú dices que yo deba ser. Pero de la misma manera tenemos que pedirle a Dios y decirle: Señor, ayúdame, porque yo no puedo ser el hijo que tú enseñas que yo debo ser. No podemos vivir esta vida si no le pedimos a Dios que nos ayude con su Santo Espíritu. Pero la pregunta es, ¿siquiera lo pides? ¿Siquiera lo estás considerando en tu vida? Luego me quedé pensando en esa escena y dije: hey, qué bendición que esa mujer. Después vino la hija, ¿verdad? Y estábamos ahí mi esposa y yo, y dice: hey, discúlpenos, mi mamá y yo luego tenemos estas pláticas y es bien difícil. Y empezó a decir, ¿verdad? Dijimos: tranquila, nos pasa a todas partes, ¿ok? Nos sucede a todos. Pero después pensé y dije: qué bueno que esta mujer joven tuvo el corazón para llevar a su mamá a vacacionar con ellos. Qué bendición que, a pesar que la relación era difícil o no se daba de lo más bonito siempre, ¿verdad? Ella dijo: voy a llevar a mi mamá conmigo y va a estar con mis hijos y vamos a pasar un tiempo juntos. Y yo pensé: qué bendición tener un corazón de esa manera. Ahora, esa es la primera parte que quiero decirte: no caigas en el desprecio. ¿Tienes una mamá complicada? Ora, pídele a Dios que sea misericordiosa con ella y que te dé a ti la capacidad de mostrarle la gracia que Dios te muestra a ti. Ese es el problema muchas veces, ¿sabes? Cuando empezamos a llevar la cuenta con la gente, se nos olvida el tamaño de la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Tú no eres complicado para Dios o qué? Di la verdad. Yo he sido muy complicado para Dios. ¿Sabes? Si Dios me llevara la cuenta a mí, como a veces nosotros se las llevamos a nuestros padres, yo saldría perdiendo por todos lados, ¿ok? Dios me ha perdonado mucho más a mí, me ha dado mucha más gracia a mí, y como Él me la ha dado a mí, se la puedo dar a otros, incluidos a mis padres, a mi madre, amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ora y pídele oportunidades a Dios para ser bondadoso con ella, así como Él ha sido misericordioso contigo. Número 2. La Biblia dice no solamente que no caigamos en el desprecio, provee sus necesidades. Nuestro Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, Él sabía que era momento de su partida. Y Él fue el primogénito,
Su mamá, la Biblia no lo dice, pero por todo el contexto bíblico y los eruditos bíblicos están muy seguros de que ella era viuda, María. No tenía quien protegiera, quien cuidara de ella. Y cuando él estaba en la cruz, mira lo que pasó. Dice Juan 19:26, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, de Juan, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Sabes, Jesús se aseguró de que su madre no quedara desamparada. Él se aseguró que tuviera el cuidado y la provisión que ella necesitaba. De hecho, Jesús se tomó esto muy en serio. Él condenó a los religiosos. Puedes leer esto en Mateo capítulo 15. Los religiosos se daban de muy piadosos, ¿no? de muy bien portados. Y Jesús los condena y les dice: hey, ustedes, en vez de proveer para sus padres ancianos que tienen necesidad, ustedes lo que hacen es que dan, dicen que es para Dios, diezmos y ofrendas, pero luego ustedes mismos lo administran para gastárselo en sus propias fiestas y sus propios placeres. Dice, en realidad están ignorando el mandato de Dios. Y Jesús los condenó por ello. Esto es algo que no solamente era muy serio allá en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos. Jesús lo reafirmó y el apóstol Pablo también lo reafirmó. En 1 de Timoteo 5:4, la instrucción de Pablo es esta. Les dice: si una viuda tiene hijos o nietos, primero ellos deben aprender a honrar a Dios manteniendo a su propia familia. Y así estarán correspondiendo a los cuidados que les dieron sus padres y abuelos. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios. Amén. Eso es lo que agrada a Dios. Ahora, esta es la instrucción de Dios y Dios se la toma muy en serio. 4 versículos más adelante, en 1 de Timoteo 5:8, dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Sabes, Dios se toma muy en serio este tema, iglesia. Y hay veces que nos preguntamos: ¿por qué las bendiciones de Dios no fluyen sobre mí? ¿Por qué parece que las bendiciones fluyen sobre otras personas? La pregunta es, el primer mandamiento con promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Amén. Dios se toma demasiado en serio y creo que nosotros deberíamos hacernos la pregunta: ¿cómo está nuestra vida cuando se trata de honrar a nuestra madre? ¿Cómo estamos honrándolos? Si tienes padres que no tienen mucha necesidad financiera, aún así, ¿sabes? Aún así, de vez en cuando ve y compra algo y lleva algo demandado para ellos. Cómprales la miel que consumen, lleva algo, no importa, muestra honra para tus padres, aunque no tengan una necesidad física. Si la tienen, haz todo lo que esté en tus posibilidades. ¿Sí? Y aquí es muy importante. Esto a veces genera conflicto en los matrimonios, ¿cierto? Hay límites correctos y no estoy diciendo que es tan fácil de navegar como se oye. Tienes que, tener el corazón correcto, tú y tu esposa, de decir: vamos a honrar a Dios al honrar a nuestros padres. Esta es la manera de Dios, queremos vivir en ese estándar. Pero luego se hace difícil, ¿cierto? Oye, ¿y hasta dónde? Porque yo quiero dar más y mi esposo dice que no tanto, o yo creo que deberíamos hacer esto, pero ¿hasta dónde? Pidan consejo. Mi esposa y yo muchas veces hemos tenido que ir a pedir consejo y con nuestros pastores: pastor, en la relación con nuestros padres, ¿hasta dónde? Sí, porque a veces nos confundimos, a veces no sabemos, pero debe haber una intencionalidad, un deseo de honrar a nuestros padres, como dice la palabra de Dios. Amén. Debe existir ahí. Hace 3 semanas estuve también en otro lugar, ahí en Carolina del Sur. Estaba con un amigo pastor que hacen misiones locales y fuimos a visitar a esta ancianita, una señora de 80 y tantos años, no recuerdo si mencionó 83, 85 años. Cuando abrió la puerta estaba muy conmovida de vernos, ¿sí? Y dice: pasen por favor, dice, siéntense, es que no puedo estar mucho de pie, dice, la operación última que me hicieron. Y luego empieza a llorar la señora y estaba tan asustada y nos empieza a contar. Dice: ya me llegó mi segundo aviso de que tengo que dejar la casa, el departamento. Dice: no tengo a dónde ir. Dice: tengo mucho miedo porque no quiero quedarme sin casa, no quiero quedarme sin un lugar para dormir. Y yo dentro de mí, de verdad, estaba como conmovido y un poco enojado. Dije: ¿qué hijo podría dejar que su madre esté con esa angustia porque no va a tener un techo donde dormir?
una ancianita de 80 y tantos años. Dije, ¿en qué punto hemos llegado aquí a donde eso parece normal? Y claro, esa es otra cultura. Estábamos allí en Estados Unidos, en Carolina del Sur. Pero ¿sabes una cosa? Nuestra cultura no está yendo muy diferente a eso. Hoy en día hay muchos hijos que es bien fácil dejar de honrar a sus padres. Es bien fácil, ¿sí? Hazte la pregunta, ¿de verdad le estás llamando a tu mamá? No solamente el Día de la Madre, ¿le estás llamando de manera constante? ¿Estás teniendo esa honra? A veces las mamás lo único que quieren es escuchar a sus hijos, escuchar a sus nietos. ¿Lo estás haciendo? ¿Haces el esfuerzo por llevarle a sus nietos si tú tienes hijos ya? ¿Cómo estamos navegando esta parte? Porque la palabra de Dios es clara. La manera de honrar es esta: no caigas en el desprecio, provee para sus necesidades. Y número 3, para todos los que viven aquí todavía en casa, ¿ok? Si eres un joven que vives en casa con tus padres, la Biblia es muy clara acerca de cómo se honra a los padres. Dice Efesios 6:1: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Amén. Se llama obediencia. Pregúntate, ¿cómo está tu corazón en la obediencia hacia tus padres? ¿Sabes? Tenemos que determinar, jóvenes, tienes que tomar la determinación de ser un hijo obediente. Porque te vas a dar cuenta que si batallas para obedecer a tus padres terrenales que puedes ver, vas a batallar mucho más para obedecer al Padre Celestial que no puedes ver. Hay una gran bendición, y el problema hoy en día, y es el mismo problema de cada generación, ¿ok? Que los jóvenes dicen: ay papá, es que tú no entiendes nada de nada, ¿verdad? Tú no entiendes cómo es la vida de las fiestas, ni la vida social. Es más, tú ni sabes usar las redes sociales, ¿verdad? Ni te sabes las palabras rancio, ni él o él, ni FOMO, ni todas esas, ¿verdad? Yo no me sé nada de eso. Empiezan a hablar de eso así, de qué idioma estás hablando tú, ¿verdad? Y dice, no entiendes nada. Ahora, ¿tienes razón? Probablemente tus papás no están tan actualizados como tú en toda lo que es de vida social y cultura y tecnología, pero eso no te exime de ser obediente a ellos. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Jesús tenía 12 años de edad y dice la Biblia que habían ido a un festival, él y sus padres, a Jerusalén. Habían viajado para estar allá. Cuando venían de regreso, normalmente las caravanas que viajaban juntas, viajaban hombres y mujeres separados. Y José pensó que María traía a Jesús, y María pensó que José traía a Jesús, ¿ok? Total, que iban varios días de camino, y los dos, hey, Jesús, no, pues yo creí que tú lo traías. No, pues tú lo traías, ¿verdad? Imagínate, si te sientes culpable por perder a tus hijos, no te agüites. Ellos perdieron al Salvador del mundo, ¿verdad? Se les perdió. ¿Cómo que lo perdiste? El ángel vino y va a venir otra vez a regañarnos, ¿verdad? Estaban asustados. ¿Y qué hicieron? Se regresaron a Jerusalén, donde lo habían visto la última vez, y lo encuentran. Y mira lo que sucede. Lucas 2:48 dice que cuando lo encontraron, dice, sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes, ¿verdad? Cuando leas la Biblia, ponle tono. Yo me imagino a María que estaba así, ¿verdad? Ay, Jesucito, ¿qué no sabes? Mira cómo me trae con el Jesús en la boca, ¿verdad? Ahora sí, literalmente, ¿sí? Estaba asustada, ¿no, María? Pero le dice, ¿sí? Jesús le contesta, el versículo 49 dice: ¿pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Y nota el versículo 50. Dice: pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. ¿Sabes? Si tú lees todo el contexto de la historia, Jesús se había quedado esos días discutiendo con los maestros de la ley. Esta era la gente más educada, más brillante, más prominente de esa sociedad, de todo el pueblo judío. Ellos estaban ahí, y Jesús había estado estos días discutiendo ideas, había estado discutiendo la palabra, enseñando, aprendiendo. Había estado en ese momento. Jesús era mucho más inteligente que sus padres, ¿sí? A los 12 años de edad tenía mucha más capacidad. Con esta simple conversación dice que José y María se quedaron como que ¿qué está diciendo? No entendemos. Pero eso no fue motivo para que Jesús cambiara la actitud que debía tener con sus padres. Mira lo que sigue diciendo.
Versículo 50. Ellos no entendieron lo que les quiso decir. Y luego regresó con sus padres a Nazaret. ¿Y vivió en qué? En obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. ¿Y por qué quiere ser un hijo obediente? Déjame decirte por qué. Versículo 52. Dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. ¿Sabes? Vas a ganarte el favor de Dios cuando vives en obediencia. Cuando vives en obediencia a tus padres. Eso atrae el favor a tu vida. Iglesia, ¿cómo honramos a nuestros padres? No caigas en el desprecio. Provee para sus necesidades y sé obediente. Sé obediente. Si vives todavía bajo el techo de tus padres, obedece a tu madre. Sigue el consejo de tu madre y sé obediente a la instrucción de tu padre. Este Día de las Madres, quizá tenemos que cambiar la pregunta principal. Muchas veces la pregunta es: ¿y qué le voy a regalar a mi mamá, verdad? Y ahí vas con la licuadora número 10, ¿verdad? El Día de las Madres. Ni le gusta tu licuadora, ella quiere la suya que tiene 20 años, que le echas piedras y las muele, ¿verdad? Esa es la que ella quiere. No le interesa la tuya nueva. ¿Qué le voy a regalar a mi mamá? No, más bien hazte la pregunta. ¿Sabes qué es una mejor pregunta? Una pregunta mejor sería: ¿estoy honrando a mi madre? ¿Y cómo puedo hacerlo mejor? ¿Estoy honrando a mi madre? ¿Y cómo puedo hacerlo mejor? Ese es el consejo para los hijos. El consejo para las madres. Hay mucho en la palabra de Dios, no tenemos tiempo para ir a tanto, pero en 1 Samuel capítulo 1 y capítulo 2, les animo mamás y papás también que lean esta porción de la Biblia. Esta semana tómate un tiempo, te va a encantar leerlo, es muy buena la historia y poderosa. 1 Samuel capítulo 1 y capítulo 2 cuentan la historia de esta mujer llamada Ana. Ana fue una mujer que le tocó una vida muy difícil. Sufrió esterilidad, sufrió vergüenza, temor, incertidumbre, burlas, dolor. Pero el relato bíblico nos enseña cómo ella se pudo convertir en una madre piadosa. A pesar de todo lo difícil que le tocó enfrentar, como es el caso de muchas mamás. Las mamás enfrentan escenarios sumamente difíciles. Esta mujer es un ejemplo de cómo ser una madre piadosa. Y hay 3 cosas que podemos resaltar en su vida. Primero, era una mujer que tenía una devoción plena en Dios. Era devota a Dios. Si tú lees la Biblia, su esposo llamado Elcana, dice la Biblia que ellos iban y cumplían con los sacrificios que tenían que presentar delante de Dios. Cada vez que se les requería ir, iban y adoraban a Dios y buscaban a Dios. Esta mujer, a pesar de toda su pesar, de toda la dificultad que la vida le había arrojado, esta mujer era constante en buscar a Dios. Mira lo que dice la Biblia, 1 Samuel 1:10. Dice: Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Y le hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si vieras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré y él será tuyo durante toda su vida. Oh Señor, si me escuchas mi oración. ¿Sabes algo, mamá? Ser una mamá piadosa comienza con tener una devoción sincera delante de Dios. Ser una buscadora de la presencia de Dios. Aprender a llevarle todas esas cargas, todos esos retos a Dios de manera constante. Esa es la manera, esa es la fuente donde comienza todo esto. Ana dependía de Dios, buscaba de Dios, era constante en cumplir con las ordenanzas de Dios, tenía una fe genuina. Ahora, no quiero que idealices, ¿ok? No quiero decirte, mi intención no es hacerte sentir culpable. No, ser mamá es un trabajo enorme y muy complicado. No quiero que idealices de que si un día no lees la palabra te condenes. No, solamente continúa creciendo en tu devoción a Dios. Sigue avanzando. Haz sólido tu relación con Dios. No dejes que nada te robe eso. Ana era una mujer devota a Dios, pero no solamente era devota a Dios, era devota a su marido también. Y esto es algo contracultural hoy en día. Hoy en día la cultura, la sociedad
dice, y tú has escuchado a mucha gente decir esto, te lo aseguro. La gente dice, bueno, lo más importante para mí son mis hijos. Muchas mujeres hacen esa declaración y han creído esa mentira, ¿sí? Y incluso hay muchas mujeres que dicen, y hombres también, pero es muy fácil decir, pues yo estoy aquí por mis hijos. No creas que por ti. A mí lo nuestro ya no me interesa, mis hijos es lo importante. ¿Y sabes que ese es un engaño? Ese es un engaño. Hijos sanos requieren matrimonios sanos. De hecho, lo más importante que le puedes dar a tus hijos, ¿sabes qué es? Tener un matrimonio sólido. Tener un matrimonio donde ellos puedan ver un ejemplo de sacrificio, de amor, de bondad, de cómo avanzar juntos. Eso es lo más importante. El problema se convierte cuando hacemos a los hijos el centro de todo. Hacer a los hijos al centro y decir, no, es por ellos y para ellos. Y si no me crees, ve a googlearlo, ve a buscarlo en todos los estudios y te vas a dar cuenta. Un niño lo que más necesita es padres que estén sanos, que estén unidos, que sean devotos uno al otro. Y eso crea el fundamento donde ellos pueden crecer y florecer de manera segura. Puedes tratar de darles todo lo demás, pero si no les das eso, les estás robando de lo que ellos más necesitan. Ana era una mujer que no solamente tenía devoción a Dios, había una devoción a su marido y había una devoción de su marido hacia ella. Y es algo que tenemos que buscar. Mira, dice la Biblia que Ana tenía esta constante lucha, esta afrenta, este dolor por ser estéril. Y lloraba constantemente. Y en esta ocasión, 1 Samuel 1:8 dice, ¿por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana, su esposo. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? Solo por no tener hijos me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener a 10 hijos? Ahora, yo no entendía mucho acerca de esa declaración, ¿verdad? Dije, tenía muy buena autoestima, ¿verdad? Como que conmigo tiene, chiquita. ¿Para qué quieres 10 más? No, yo solito. No, pero ¿sabes qué le estaba diciendo? Hasta esta semana lo entendí. Lo que le estaba diciendo es, Ana, somos una pareja bendecida. Dios está con nosotros. Somos plenos, estamos bien. Y claro, no menosprecio, pero ¿puedes ver esto, lo que sí tenemos? Y tú puedes ver la respuesta de Ana, porque cuando ella escuchó el consuelo de su esposo, ¿sabes? Se limpió las lágrimas y dijo, tienes razón. Y se levantó y fue a comer de nuevo. La animó, porque era verdad lo que su esposo le estaba diciendo. Elcana, hombres, nadie vaya a llegar bien valiente hoy en la casa, ¿verdad? Ya ves, dijo el pastor que seas devota a mí, ¿verdad? Órale, chiquita. No, hombre, no, me lo reportan y aquí lo esperamos la próxima semana, ¿ok? No, ¿sabes por qué una mujer puede ser piadosa y devota a su esposo? Porque tiene un esposo que toma el lugar que le corresponde. Y por eso, esposos, también tienes que leer 1 Samuel 1 y 2. Porque, ¿sabes? La vida de Elcana era un hombre que tomaba su rol de sacerdote de la casa, de guiar a su casa, pero no solamente amaba a su esposa, honraba a su esposa, se preocupaba profundamente por ella, cuidaba de ella, le daba atención especial a su esposa por lo que necesitaba, ¿sabes? Le recordaba su valor aún en medio de su sufrimiento. Esa era la vida del Elcana. Iglesia, y quiero animarte, nuestros hijos, mamás, papás, ellos van a crecer observándote a ti y a tu esposo. Y de ahí van a aprender esos valores esenciales: el amor, la fe, el sacrificio, la empatía, el compromiso, el perdón. Si nos dedicamos uno al otro, y por supuesto tienes que dedicarte primero a Dios, si no, no vas a poder, ¿ok? Es imposible. No hay matrimonio fructífero si no hay devoción a Dios. Comienzas teniendo una devoción personal a Dios, tener una devoción unos a otros, y ¿sabes qué? En ese es el terreno donde crecen y florecen las madres piadosas, amén. Ahí te vas a dar cuenta que se puede. Y por último, Ana era devota a su familia. Dice la Biblia que Dios escuchó la oración, la petición de esta mujer, y cuando tuvo a su niño que era pequeño, su esposo, como era su costumbre, le dice, vamos, es tiempo de ir otra vez a presentar sacrificio. Y mira cuál fue la respuesta de Ana. 1 Samuel 1:21. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer el sacrificio al Señor y cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado, y entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor
para siempre. ¿Sabes de qué te habla eso? Que Ana no solamente tuvo al hijo, entendió el llamado y la responsabilidad enorme que Dios le había dado para criar a ese hijo. Y eso es algo que por desgracia también está muy devaluado el día de hoy en nuestra cultura. ¿Sabes? Los hijos han dejado de ser un llamado y una bendición para muchas mujeres y se han convertido en una carga, en un estorbo para su carrera profesional, en una incomodidad para su libertad o su estilo de vida. Eso es una desgracia que está pasando y que el mundo lo dice, ¿sí? Por eso la gente ya no tiene hijos. Puedes ir a ver las estadísticas. Más vale prefieren un perrijo que un hijo, ¿verdad? Que el Señor los reprenda. Y si tienes aquí perrijos, no te ofendas, ¿ok? Porque luego No es lo mismo. ¿Sabes algo? Eso es real, porque la sociedad ha estado devaluando constantemente el valor y el increíble llamado que Dios le da a las madres. Amén. Ser mamá no es un trabajo de segunda. Todos los demás trabajos deben servir este trabajo, que es levantar a la siguiente generación de seres humanos, de personas que van a servir a nuestro Dios. Amén. Es el trabajo más importante que hay en la faz de la tierra. No dejes que la cultura te diga que no vales. No dejes que la cultura te diga que vas a ser un fracasado, una fracasada si te dedicas a criar a tus hijos. Y claro, tampoco estoy diciendo, no te condenes si te toca trabajar. No hay condenación para ti. Dios te va a dar la gracia para que puedas salir adelante, ¿ok? Pero el punto es tener la convicción de el llamado que Dios nos ha dado. La fe, el ejemplo, la instrucción de una madre son poderosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Alguien aquí le agradece a Dios por la vida de su madre, por la fe de su madre? Que dices, gracias Dios, gracias Señor, porque pude heredar esa fe. Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo, y le dice, segunda de Timoteo 1:5, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Amén. ¿Saben una cosa, mamás? Billy Sunday, él escribió y dijo, hay más poder en la mano de una madre que en el cetro de un rey. Lo que ustedes hacen es tan poderoso. Forjar a la siguiente generación no es un trabajo de segunda, es la tarea más importante, es el llamado más hermoso que existe. Dios les ha confiado y les ha equipado para ello, y con su poder y su espíritu ustedes pueden hacerlo. Amén. Y si una mamá está aquí llena de culpa o de condenación, eso no viene de Dios. Hoy Dios te recuerda que está contigo, que Él puede aún subsanar algo que está quebrado. Nadie tenemos un récord perfecto, pero todos tenemos la gracia de Dios. Amén. Tenemos la gracia de Dios. Camina con Él. Camina con Él. C.S. Lewis escribió y dijo, los hijos no son una distracción del trabajo más importante, son el trabajo más importante. Y el pastor Andy Stanley dice, quizá tu mayor contribución al reino de Dios podría no ser algo que hagas, sino alguien a quien crías. Sabes, es tan poderoso. Es tan poderoso. Y quiero terminar diciéndote, hay verdades de Dios para los hijos. Hay verdades de Dios para las madres. Pero la última parte de este mensaje, en los pocos minutos que tengo, es, ¿pero qué hacemos, Joel, con las lágrimas que muchos derramamos en este día? Porque es cierto, debería ser un tiempo de celebración, pero si somos honestos, no podemos ignorar que hay muchas mamás que sufren por sentir el desprecio de sus hijos. Hay muchos hijos que sufren por sentir la dureza de su madre. Hay hijos que sufren por la ausencia de una mamá. Hay mamás que sufren por la ausencia de un hijo. Hay mamás que sufren porque tienen que llevar la carga solas. Hay mujeres que sufren por el deseo de ser madres. Hay otras mujeres que sufren por las secuelas de un aborto. Sabes, todo esto es real. Y el día de hoy quiero decirte esto. Hay consuelo para todos aquellos que lloramos en este día. Amén. Hay consuelo de Dios.
¿Sabes algo? ¿Sabes que llorar no es falta de fe? Jesucristo, cuando Él estuvo afuera de la tumba de su amigo Lázaro, estaba ahí con esta gente que Él amaba. Él sabía que Él iba a resucitar a Lázaro en unos instantes después, pero dice la Biblia que Jesús lloró. Dice la Biblia que Jesús lloró, se conmovió con aquellos que Él amaba, compartió las lágrimas y el momento de pesadez y tristeza con aquellos que amaba. Y sabes una cosa, ese es el mismo escenario que tú y yo podemos experimentar cuando estamos llorando, cuando algo pesa en nuestro corazón. Jesús quiere estar ahí con nosotros, amén. Él quiere estar y puede, y está esperando que lo invites a ese momento. Llorar no es falta de fe. Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, y Él rescata a los de espíritu destrozado. Él está cerca de ti. Si hay algo este Día de las Madres que te está destrozando por dentro, Él está cerca de ti. Él está cerca de ti. De hecho, Dios mismo, ¿sabes con qué se compara? Con una madre consolando a sus hijos. Mira lo que dice Isaías 66:13. Dice: como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Yo no sé si tú tienes recuerdos de tu madre consolándote. Yo tengo 2 o 3 muy vagos en mi mente. Recuerdo, no, ni me recuerdo por qué, pero recuerdo sentirme angustiado, y recuerdo a mi mamá cargándome. Y ella siempre hacía algo. Cuando yo era niño, siempre me rascaba la cabeza y me hablaba y me consolaba. Y tengo 2 o 3 recuerdos. Y estaba leyendo este pasaje y dije: Señor, no me acuerdo de las palabras, no me acuerdo de la situación, pero recuerdo el corazón de mi madre. Recuerdo sentir esa seguridad ahí con ella. Como que nadie se le ponga a una mamá que está cuidando a su hijo, ¿verdad? Sentirme seguro en ese lugar. Iglesia, llorar no es falta de fe, y Dios quiere que lo invites. Si estás atravesando esto. Mi mamá falleció hace 1 año y medio, muchos de ustedes lo saben, después de una dura batalla con el cáncer. 2 años difíciles. Y sabes, este año y medio y días como estos son difíciles. Me ha tocado, yo he llorado la mayor veces, me ha tocado solo. Dejo a mis hijos en la escuela, o mi esposa no va conmigo, yo voy manejando y llegan, ¿no? Se te agolpan todos estos pensamientos y recuerdos, y a veces comienzo a llorar ahí en el carro, ¿sí? Y comienza a doler. Pero ¿sabes qué he experimentado? Y no es exclusivo. Dios nos hace esta invitación. He experimentado que en ese momento de lágrimas de dolor, cuando invitas a Dios, ¿cómo lo invitas? Comienza a hablar con Él. Dile: Señor, esto me duele recordar, me duele. Pero luego también comienza a agradecerle. Comienza a recordar sus promesas, comienza a recordar su palabra, comienza a darle gracias por los años que Él te permitió. Comienza a darle gracias porque yo empiezo y le digo: Señor, pero te doy gracias por la vida de mi madre. Gracias, se fue muy joven, ojalá estuviera aquí, pero gracias por todo lo que sí nos dio. Gracias por su ejemplo de fe. Gracias porque ella está en tu presencia, donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, y el cáncer jamás la va a volver a tocar. Gracias, Señor. Gracias. ¿Y sabes qué sucede? Esas lágrimas que comienzan de dolor terminan siendo lágrimas que dan alivio, lágrimas que sanan, lágrimas de gratitud y de esperanza. Y quiero terminar diciéndote: haz 2 cosas prácticas. A lo mejor dices: ¿qué hago? Permite el dolor, está bien, pero invita a Dios. Quizá tienes que escribir una carta hoy, quizá tienes que recordar o llorar, está bien, hazlo, pero invita a Dios a ese momento. Y número 2, honra su legado. Si tienes una madre que fue generosa, sé generoso. Si tienes una madre que sabía orar, dile: Señor, así como escuchabas a mi madre, yo sé que me escuchas a mí.
y me presento y te clamo de la misma manera. Si tenías una mamá que servía, sirve, que su influencia siga viva en ti. Puestos de pie, vamos a orar y vamos a terminar en este día.